Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Bueno, hermoso tiempo de adoración y vamos a seguir adorando al Señor al escuchar su palabra. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que hable a nuestros corazones, ya que Él está aquí, su presencia está en este lugar, sin importar quién seamos, Señor, sin importar la edad, sin importar cualquier otra característica que nos haga diferentes. Hoy te queremos pedir que nos hables a todos, Señor. Y quiero pedirte que hables al corazón de cada uno presente, Señor. Lo que su corazón necesita recibir. Habla, Padre Celestial, a cada uno. Ven y resplandece, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que hagas una obra especial en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros e ilumine nuestras vidas, Señor. Para que podamos ver lo que hasta el momento no hemos podido ver y para que podamos ser transformados como tú quieres que seamos transformados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la mitad de la serie La huella de la luz. Y el mensaje de hoy es el centro de lo que hemos estado viendo en este mes de noviembre. Dios es luz, es el título del mensaje de hoy. Dios es luz. ¿Qué significa eso? Como hemos hablado, estamos viendo la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, ¿no? Estamos en primera de Juan y hemos visto que Jesucristo no es solo una persona más entre muchas religiones. Por lo tanto, no importa la religión que tú escojas, todos los caminos llevan a Dios, etcétera, hay tantas cosas que se dicen por ahí. Pero no, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra de vida. Lo que significa que cuando Dios estaba creando todo el universo por medio de su palabra, esa palabra era Cristo. Y por eso el apóstol Juan dice, y el verbo y la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Y eso es muy importante, no es solo una creencia más. Pues es que ustedes creen eso, pero allá los de otra religión creen otra cosa. No, esto realmente es significativo para nuestras vidas, no es solo una creencia que nada tiene que ver con nosotros. Porque el punto es este, que ya que Dios creó todo el universo con el poder de su palabra, significa que esto no fue un azar, significa que esto no fue porque sí, que un día de repente algo sucedió y ¡pum! Sucedió todo, no se esperaba qué cosas y pues bueno, eso que empezó a suceder empezó como a desarrollar una clase de inteligencia y de ahí salimos nosotros que evolucionamos del mono, pero esto no tiene sentido. Y si nos morimos pues se acabó todo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios Todopoderoso, antes de que existiera el tiempo y el espacio, tuvo el plan de crear todas las cosas. Un plan. O sea que había un propósito. Y entonces Él empieza a crear todas las cosas, crea al hombre y la mujer y nos enseña la palabra de Dios que todo lo controla y todo lo que sucede en cierta manera es porque hace parte de su plan. Por lo tanto, nosotros somos plan de Dios. Amén. Nuestras vidas tienen significado. Tal vez tú te hayas unido con tu pareja y tuviste un embarazo no planeado y tal vez tu hijo crece y tú no sabes cómo decirle no, la verdad tú no fuiste un plan, no importa. Tal vez para ti fue un accidente, pero para Dios no.
Ninguno de nosotros fue un accidente. Y entonces Jesús es ese agente creador, pero no solo se queda hasta ahí, sino que es el agente revelador. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, pero sí fue escuchado durante muchas ocasiones diferentes. Y por eso está escrito acá. Y vino la palabra de Dios a Moisés, y vino la palabra de Dios a Elías, y vino la palabra de Dios, esa voz de Dios que muchos escucharon y donde recibieron la dirección de lo que debían hacer. Esa es la palabra de Dios. Ahí estaba Jesucristo revelando a Dios, dando a conocer la voluntad de Dios. Pero todos sabemos que por el pecado nosotros nos hemos separado de Dios. El pecado vino a traer muerte espiritual a nuestras vidas y ya sabemos, como hemos visto en esta serie, que muerte espiritual no significa que no haya espíritu, sino que el espíritu está ahí activo, pero está inerte. Es decir, no puede solucionar su problema del pecado. Uno puede ser moralmente correcto. Uno puede decir, no, yo soy una persona juiciosa, yo la verdad he sido trabajador toda la vida, yo esto, yo lo otro, yo soy una buena persona, yo soy una buena persona. Y te comparas con narcotraficantes, con políticos corruptos, con asesinos, con terroristas y tú dices, yo soy una buena persona, ¿cierto? Pero es que Dios no nos llama a compararnos con los peores, sino que examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. Cuando hacemos eso ya nos empezamos a dar cuenta que no somos tan buenos. Porque realmente en nuestro corazón ha habido malas intenciones. Hemos guardado rencor. Hemos tenido amarguras. Y no perdonamos a tal persona por lo que nos hizo. O tenemos pensamientos impuros. Tenemos actitudes equivocadas. Hacemos cosas en lo oculto. O sencillamente nos sentimos tan buenas personas que consideramos que no necesitamos someternos a que Dios nos diga lo que debemos hacer. Y vivimos por ahí diciendo, yo dirijo mi vida. Yo sé cómo dirigir mi vida. No me diga lo que tengo que hacer. O sencillamente lo acomodamos todo. Yo estoy bien con Dios. Pero realmente tú sabes que no lo conoces. El pecado nos separa de Dios. Y nosotros siempre buscamos la manera de evitarlo. En todos nosotros hay algo que nos dice como que, ay, no, venga, no me diga, ¿sí? Que si vamos a cine, de una, que si vamos a jugar fútbol, de una, que si vamos a orar, estoy ocupado. En todos nosotros hay algo que se opone a Dios, que no quiere más de Dios, y eso es el pecado, ¿sí? Y todos nosotros éramos esclavos de eso. Pero gracias a Dios que en su plan, la palabra por medio de la cual todo fue creado, se hizo hombre. Y se manifestó. Y se dio a conocer. Y al darse a conocer fue porque él sabía que necesitábamos ser salvados. Sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Sabía que no podíamos liberarnos a nosotros mismos. Entonces Él vino a traer esas cosas. Él vino a traer vida. No la vida que tenemos físicamente. No la vida que tenemos emocionalmente, sino vida espiritual. Y esa vida espiritual es que nuestro entendimiento, nuestro intelecto, todo lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios, se restaura. Y entonces ya no queremos rechazar a Dios, sino que ahora queremos conocer más a Dios. Ahora es un deleite congregarnos, ¿cierto? Ahora es un deleite saber que podemos orar juntos. Ahora es un deleite cantar a Dios. Ahora es un deleite leer este libro.
Ahora es un deleite pasar tiempo con Él porque realmente sabemos que pasamos tiempo con Él. Porque ahora que nuestro espíritu está vivo podemos percibir su presencia. Y Él habla a nuestros corazones de manera que nosotros podemos saber que es Él. Dios es luz. Entonces cuando Él viene y se revela a nuestras vidas, que surge en nosotros. Y ahí es porque ahí es cuando la gente nos dice, los cristianos sí que son canzones. Pero el punto es este, si yo descubro la cura contra el cáncer, ¿me quedo callado? No, no me quedo callado. Si yo descubro la cura contra el Alzheimer, por ejemplo, ¿me quedo callado? No. Yo voy y la llevo. ¿A quiénes primero? A los que la necesitan. Voy y la comparto. Porque si de alguna manera yo soy médico, yo no voy a ir a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Y Jesús no vino por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Ese fue el lenguaje que él usó, pero lo que quiso decir es, yo no vengo por los que se consideran buenas personas. Los que consideran que son buenos y que todo está bien en sus vidas y que no me necesitan a mí, yo no vengo a ellos. Ellos se las tendrán que arreglar solos. Yo vengo por los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Eso es lo que Jesús dice. Entonces cuando nosotros somos esos pecadores y decimos, Señor, sálvame, sálvame de estas cosas tan horribles que hay en mi vida, levántame, dame un propósito, transforma mi vida. Entonces Él viene y empieza a obrar, empieza a cambiarnos, empieza a resplandecer en nosotros. ¿Y qué ha pasado? Que hemos descubierto una cura. ¿Cierto? La cura contra la esclavitud del pecado. ¿Y qué pasa? Que uno no se puede quedar callado. Y gracias a Dios por las personas que no se quedaron calladas en mi vida. Gracias a Dios por mis padres, que fueron canzones. Gracias. Porque por ellos ahora soy un hijo de Dios. ¿Sí? Pero por eso nosotros anunciamos. Por eso los cristianos hablamos. Porque hablamos de algo glorioso, de algo que nos cambió la vida. No nos podemos quedar callados. Pero también, ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a esas personas a las que les hablamos de Cristo. Es porque las amamos, no es porque los queramos convertir a nuestra religión. Eso es, de hecho, nosotros no pensamos en eso, ¿sí o no? Venga, ¿cómo hacemos para que más personas sean de nuestra religión? Ustedes saben que nosotros no pensamos en eso. Los amamos y queremos que conozcan al que nosotros hemos conocido. Es por eso que les hablamos. Es por eso que los invitamos. Es por eso que hacemos estas cosas. Eso era lo que estaba haciendo Juan con esa carta. Por eso primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 dice así. Atentos ahí en la pantalla, dice, este es Juan en su carta escribiendo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje, y aquí viene el centro de esta serie, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ellos están diciendo, y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Son testigos presenciales, son testigos oculares
Y ahora ellos transmiten el mensaje de Jesús y hoy, 2000 años después, este mensaje ha llegado a nosotros. Y lo seguimos transmitiendo. Y lo seguiremos transmitiendo hasta el último día. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Hablar de Dios no es fácil. Si yo le dijera a Laurita, por ejemplo, no a Laurita a la que estudia música, sino a la otra Laurita. Háblame de los modos griegos de la música. ¿Sí? Ella, la cara que hace es, no sé eso, ¿cierto? No podemos hablar de lo que no sabemos. No podemos hablar de lo que no sabemos. Un músico sí podría explicar eso, cuáles son los modos griegos y todo eso. La música está basada en eso, mejor dicho. No podemos hablar de lo que no sabemos. Y todos nosotros podemos decir gracias a Dios, ¿sí o no? Todos nosotros podemos decir Dios te bendiga. Mil cosas podemos decir de Dios. Si Dios quiere o no, Dios puede estar en la boca de todos nosotros. Pero otra cosa es hablar de Dios, de qué conocemos de Dios. Cuando yo vivía apartado de Dios, yo creía en Dios. Yo siempre creí en Dios. Yo nunca fui ateo, en términos conscientes. ¿Sí? Yo nunca me confesaba ateo. Yo decía que yo creía en Dios, pero yo no vivía reflejando eso. Vengo de una casa, crecí en una casa donde lo normal era los fines de semana la fiesta, la rumba, el trago, el cigarrillo. Yo crecí en un ambiente así. Entonces, cuando era adolescente, eso era lo que yo buscaba. Entonces, a mí me encantaba irme a tomar con amigos y todo eso. Me gustaba mucho el metal, me vestía de negro, tenía el cabello re largo. eh, bueno, toda la apariencia de ese rockero típico, ¿no? Hablaba como ellos, caminaba como ellos, pero de todos modos me habían inculcado el creer en Dios. Eh, durante mis primeros años fui católico, después algunos miembros de mi familia se empezaron a convertir al cristianismo y entonces nosotros empezamos como a ir a iglesias cristianas, nos dimos cuenta que cuando allá se enseñaba la Biblia era algo que, ¡pum!, como que wow, lo entendí, ¿sí? Lo entendí y no como que algo que quedaba vago, como que no. Entonces eso nos atrajo a las congregaciones cristianas y entonces yo empecé a decir que yo era cristiano, pero no conocía a Dios. Y cuando yo me emborrachaba, a mí me daban unas ganas de hablarle de Dios a la gente. Y hablaba de Dios y es que Dios y es que Dios, pero ¿qué era lo que yo decía? Yo recuerdo que a mí siempre que me decían quién es Dios o cuando yo quería hablar de quién era Dios, yo siempre decía, Dios es un ser omnipotente que creó todas las cosas. Siempre decía lo mismo, no pasaba de ahí, un ser omnipotente que creó todas las cosas, pero no podía decir más porque no conocía más, no sabía más de Dios. No tenía una relación con él, no oraba, no leía la Biblia, no, absolutamente nada. No pertenecía a un cuerpo de creyentes. Íbamos a iglesias, pero por allá, cada no sé cuánto, sí, mucho tiempo. Y Juan viene y dice acá en este texto, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Hoy en día yo ya puedo decir muchas más cosas acerca de Dios. Sé que Él es eterno. Él no nació y nunca morirá. Él es el primero y Él es el último. Antes de que lo que nosotros conocemos existiera, Él ya era. De hecho, puedo decir,
Él ya es, Él siempre es, porque Él está por encima del tiempo y del espacio. Nosotros estamos aquí en carne y hueso, Él es espíritu. Y eso es algo que nosotros no podemos entender, porque estamos acostumbrados a esta dimensión de lo que podemos tocar, ver, sentir. Todo nosotros lo entendemos en términos de espacio y tiempo. Ahorita es domingo de día, mañana es lunes, todo lo entendemos así, pero una vida donde no hay tiempo y espacio para nosotros, eso es como raro, ¿cierto? Es como por allí ir a hablarle de física cuántica a una hormiga. Es algo que se escapa de todo lo que una hormiga puede llegar a comprender. ¿Sí? Podemos hablar más cosas, pero cuando me dicen Dios es luz, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios sea luz? Piensa en eso. Realmente estamos hablando de algo que escapa de nuestra comprensión. Pero si hablamos de tinieblas, nosotros sí sabemos lo que son las tinieblas. Hablemoslo en términos físicos. Ustedes han caminado en una calle, los que levantan la mano los que han vivido en el campo. Ustedes me imagino que saben lo que es andar en la noche a oscuras, ¿no? En una noche nublada. Porque yo imagino que ustedes saben lo que es una noche donde la luna les ilumina un poco, ¿no? Uy, qué bueno. Yo nunca he hecho eso. Yo nunca he estado en medio de la nada, en un cielo nublado donde uno no ve nada. No, yo nunca he hecho eso. Siempre hay algo de luz eléctrica por ahí. Por poquita que haya, siempre hay. Debe ser duro estar en plena oscuridad y no saber orientarse. Yo me imagino que ustedes usarían lámparas, linternas, qué sé yo. Alguna forma para guiarse. Entonces sabemos lo que es la oscuridad física. ¿Hay gente que le tenga miedo a la oscuridad por acá? Los entiendo. A mí eso me pasó. Ya no le tengo miedo a la oscuridad. Dios me hizo libre de eso. Pero yo cuando iba de mi habitación a la cocina, que yo vivía con mis padres, yo era adolescente, yo prefería irme con los ojos cerrados palpando paredes, porque prefería no ver nada a ver sombras. Que me aterraba ver sombras, porque me daba cosa de que algo se moviera, alguna cosa así, ¿sí? Entonces la oscuridad la entendemos, pero no solo esa la entendemos, sino la oscuridad espiritual. Nosotros sabemos lo que es el pecado, ¿cierto? Nosotros sabemos lo que es estar en un ambiente horrible, nosotros sabemos lo que es el odio, nosotros sabemos lo que es la muerte, sabemos lo que es el rencor, la avaricia y cómo el pecado destruye. Nosotros conocemos esas cosas. Ese es nuestro ambiente, básicamente. Miramos las noticias y ¿qué es lo que vemos? Oscuridad. Hay oscuridad por todo lado, este mundo está en tinieblas, sabemos lo que es eso. Si nosotros decimos qué tan mal está en este mundo, nos regamos, sabemos decirlo. ¿Qué tiene mal este país? Todos sabemos que está mal en este país. Sabemos hablar de las tinieblas, porque las conocemos, y no solo las conocemos, sino que las hemos experimentado en nuestra propia vida. Pero hablar de la luz es otra cosa. Por eso vino Cristo. Cristo vino para que podamos empezar a saber lo que es la luz realmente. En 1 Timoteo 6, 16, dice así. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea honor y el poder eternamente. Amén. Pablo está hablando de Dios y empieza por decir que Él es el único inmortal. Es decir, no tiene principio, no tiene fin. Al único inmortal, eterno Dios.
que está por encima del tiempo y del espacio. Nosotros no entendemos eso. Cuando tú todavía te preguntas, venga, ¿y quién creó a Dios? Estás pensando en términos de tiempo y espacio. Pero Dios va más allá. Dios siempre ha existido. Y eso obviamente nos rompe la cabeza. El único inmortal que vive en luz inaccesible. De nuevo, ¿qué es esa luz inaccesible? ¿Cuántos se atreverían a salir aquí al prado y mirar el sol? Miren, el día está soleado, ¿cierto? Y mirar el sol así, por un minuto, sin cerrar los ojos. No pueden. Nadie puede, ¿sí o no? Y sabemos cuán lejos está el sol, ¿cierto? Re lejos. Alguna vez hablamos de eso, que si nos íbamos en avión comercial, si se pudiera, hasta el sol nos gastaríamos 21 años. Sin escalas. Con combustible eterno. ¿Sí? 21 años. Está lejos. Y aún así, mire cómo no podemos durar un minuto mirándolo. Esa luz es tremenda, ¿cierto? Pero aquí dice que Dios vive en luz inaccesible. La pregunta es, ¿será una luz física? ¿Será una luz espiritual? ¿A qué se refiere eso? Lo cierto es que es inaccesible por dos cosas. Porque es muy gloriosa, es decir, Dios hizo el sol con solo hablar. Y el sol es tremendamente glorioso. Y si Él hizo el sol con solo hablar, es porque Él es mucho más glorioso que el sol. Aún las supernovas, que el sol es una cosita así diminuta e irrisoria, al lado de esas superestrellas, Dios las hizo. O sea, Dios es más glorioso que todo eso. Entonces es una luz inaccesible porque es demasiado glorioso por un lado, pero también es inaccesible porque somos pecadores. Y por ser pecadores estamos en tinieblas. Y donde hay tinieblas, pues no hay luz. Entonces no hay acceso. ¿Sí es claro? Entonces son dos cosas las que nos impiden acceder a la luz de Dios. Su propia grandeza, lo gigante que es su gloria y nuestro pecado. Pero yo pienso que esta luz es física y espiritual. Esto es difícil de explicar. Todavía no lo entiendo del todo, pero intenten prestarme atención. Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos parece ser que podían ver a Dios con sus ojos. De hecho, después de que pecan, no dice que lo hayan visto, pero dice que lo oyeron pasearse por el huerto. Eso es curioso. E incluso en el Antiguo Testamento vemos que varias personas escucharon audiblemente la voz de Dios varias oportunidades. Pero esas experiencias cada vez han parecido ser menos frecuentes. De hecho, hoy en día, el que diga que ha escuchado la voz de Dios audiblemente, o se le puede considerar medio loco, o que tuvo una experiencia muy, muy, muy exclusiva. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, vino la muerte al mundo, y la palabra muerte en la Biblia significa separación. Cuando un ser humano muere, ya lo hemos hablado, significa que el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Muerte significa eso, separación. Pero también separación espiritual, pienso yo que significa esto, que el pecado entró al mundo y el mundo espiritual y el físico estaban así. Y el pecado hizo esto. Separó el mundo espiritual y el físico. Y son dos realidades como paralelas,
pero que para nosotros es supremamente raro hablar de eso. Todos sabemos que el mundo espiritual existe, yo creo. Hemos tenido experiencias tanto buenas como malas espirituales, ¿sí o no? Que no podemos negarlo. Sentí una presencia horrible o sentí una presencia especial. Pasó esto y lo otro. Todos sabemos eso. Hemos tenido ciertas experiencias donde decimos, esto no es natural. Esto es sobrenatural. Esto es del mundo espiritual, ¿cierto? Pero entonces yo pienso que esa luz gloriosa de Dios puede ser vista con los ojos físicos si, solo si el mundo espiritual y el físico se reconcilian. ¿Sí me hago entender? Pero mientras no esté reconciliado, ahí está resplandeciendo, pero no lo vemos. Estamos ciegos a eso. En otras palabras, ¿sabían que en este momento, aquí con nosotros, hay ángeles? ¿Pero los vemos? No. ¿Saben por qué? Porque estamos ciegos. Porque todavía no vemos espiritualmente, porque el pecado produjo esa separación. Entonces, creo yo que Cristo ha venido a restaurar todas esas cosas. Pero mientras tanto estamos en el lado oscuro de la realidad. ¿Sí? Dice ahí al final de ese versículo que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Ni lo puede ver. Y yo creo que es por eso. Porque por el pecado, la separación de lo espiritual y lo físico, nosotros sencillamente no podemos ver esas cosas. Pero Cristo nos está dando a conocer a Dios. Cristo ha venido a darnos a conocer a Dios. Y lo estamos empezando a conocer y nuestros ojos se están empezando a abrir. Pero la Biblia nos enseña que va a llegar un día en el que la luz de Dios va a ser vista con nuestros ojos. ¿Quieren ver ese pasaje? Isaías 6, del 19 al 20, dice lo siguiente. Yo puse 6 o 60, tengo dos anotaciones acá. ¿Me puedes ayudar? No, es el 60. Creo que por eso era que no te estaba funcionando. Es Isaías 60. Ahí está. Atención, eso es una profecía. No ha sucedido. Va a suceder. ¿Cuándo? Después de que Cristo regrese. Sabían que Jesús viene por segunda vez, ¿cierto? Después de que regrese, miren lo que va a pasar. Atentos. Esto es una promesa del Señor. Esto es una profecía. Dice así. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Amén. En Apocalipsis también está escrita esa profecía. Dice que el sol y la luna no existirán jamás, sino que la gloria de Dios nos alumbrará por siempre. Tiene lógica, ¿no? O sea, si el creador de las estrellas las hizo tan gloriosas, pero él va a haber el momento en que las va a destruir y va a ser Él nuestra luz, entonces va a ser tremenda luz y la vamos a poder ver. Eso me hace pensar que entonces la salvación de Cristo empieza por salvarnos a nosotros, pero se va a extender a salvarlo todo lo que se perdió. Es decir, el cielo y la tierra se reconcilian, el mundo espiritual y el físico se reconcilian y nosotros vamos a poder vamos a ver ángeles, vamos a ver el mundo espiritual, sea con lo que sea que traiga, ¿sí? Pero aún de manera estando en cuerpos, ¿sí? Entonces no es esa idea, quítate de nuevo esa idea de que estar en el cielo es estar con una túnica blanca, tocando arpa encima de una nube, aburridísimo, por 6.000 millones de años, ese es el peor cielo que puede existir. No, esto va a ser grande.
Esto va a ser grande, esto va a ser precioso. Y eso es lo que Cristo ha conseguido para nosotros. Entonces, en ese sentido, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Sí? O sea, Dios es luz, literalmente luz. No es poético. Pero también tiene un sentido ético esto. Y es que como Él es luz, ¿qué significa? Que Él es justo, que Él es recto, que en Él no hay corrupción, que en Él hay santidad, perfección, moral. Él no tiene una sola mancha de pecado. Él es lo más perfecto en todo sentido. Y si eso es luz, ¿qué es tinieblas? Corrupción, maldad, lujuria, adicciones, odio, todo lo que nos destruye, eso es tinieblas, eso es pecado. Cuando la luz va a resplandecer en nosotros, ¿qué significa? Que entonces todas esas tinieblas van a empezar a desaparecer. ¿Cierto? Ok. Entonces a medida que nuestros ojos se abren por conocer a Cristo, nuestra santidad aumenta. Yo te pregunto, ¿esa es tu experiencia como cristiano? Porque de pronto te ha pasado que tú dices ser cristiano, pero vives en un círculo vicioso, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Quiero decirte que te falta la luz de Dios. Dios vino a resplandecer y es gracias a Jesús que ahora tenemos acceso a la luz. En Jesús tenemos acceso a la luz. Juan 1 del 4 al 5 dice así. Atentos. Este habla de Jesús y es obviamente el apóstol Juan hablando y dice, en él estaba la vida, en Jesús estaba la vida y la vida era ¿qué? Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y en el versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Que al venir al mundo, o sea, ¿de quién está hablando? De Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Te das cuenta? Ok. Él ha venido a alumbrarnos, Él ha venido a darnos vida. Lo que hoy estamos hablando en este mensaje es solo basados en lo que Juan dice, y este es el mensaje que hemos escuchado de Él, Dios es luz, ¿cierto? Estamos intentando entender hoy qué significa eso de que Dios sea luz, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la transformación de nuestras vidas. No es solo saber que es una luz gloriosa que un día vamos a poder ver, sino que es una luz ética, es una luz que viene y cambia nuestras vidas. Y Jesús vino a transformarnos, Jesús vino a restaurarnos. Entonces, aquí es donde viene el punto crucial y es de confrontación para nuestras vidas. Aquí estamos todos en esta iglesia cristiana, por lo tanto todos creemos en Dios, ¿cierto? Y decimos, sí, yo creo en Dios, etcétera, etcétera. Pero si tú dices que crees en Dios, entonces crees que Dios es luz. Ahora yo te pregunto, tú dices que crees en Dios y con eso estás queriendo decir que tú estás cerca a Dios. Piensa en eso. Si tú dices, sí, yo soy una persona espiritual, yo estoy cercano a Dios, estás queriendo decir que estás en la luz. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero si dices que estás en la luz, tu vida debe ser un reflejo de eso. Tu vida debe ser un reflejo de eso. Yo como cristiano no siempre he estado en la luz. Muchas veces he estado en las tinieblas. Pero me mostraba a los demás como que estaba en la luz. Grave error, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que nosotros como seres humanos podemos
tenemos esa habilidad triste de mostrarnos que somos algo que no somos. Y eso no está bien. Mira, si no hay luz en tu vida, no hay vida espiritual. No hay vida espiritual. Estás muerto espiritualmente en tus pecados todavía. ¿Eso es una mala noticia? Sí. Pero la buena noticia es que si vienes a Cristo, Él te va a alumbrar y te va a dar vida nueva. Amén. Ok. Pero ahora, si hay luz, ¿sabes qué significa eso? Si en tu vida hay luz, significa que las tinieblas no pueden permanecer. Ahí es donde está la confrontación. Si hay luz en tu vida, las tinieblas no pueden permanecer. Si vivimos en tinieblas, la luz no está en nosotros. A mí muchas cosas, como les dije, yo vengo de un mundo donde me rodeaba de muchos ocultistas, de muchos ateos y de mucha apología a la oscuridad y todo eso. Y saben que a mí eso me gustaba. De hecho, yo me sentí muchas veces inclinado por saber más del ocultismo, del satanismo, de todo eso. A mí eso como que me seducía, ¿sí? Y ese mundo donde tú puedes hacer lo que quieras y el desorden de todo en droga, en fiesta, en licores, en promiscuidad, todo eso a mí me atraía. ¿Y ustedes creen que yo me volví cristiano y ¡pum! Se me desapareció de repente? No. Yo seguí luchando con eso por años, por años, por años. Llevo 21 años siendo cristiano y ha sido un proceso de querer ir más a la luz mientras se van yendo las tinieblas, se van yendo las tinieblas. Solo es un ejemplo, pero tal vez tu historia es diferente. Tal vez tu historia es con el manejo del dinero, tal vez tu historia es con un vicio, tal vez tu historia es con problemas de tu carácter, tal vez tu historia es con la idolatría religiosa incluso. No te quieres despojar de cosas que puedes ver y tocar por el sencillo hecho de que no quieres vivir por fe. No sé cuál sea tu historia, pero el punto es que mientras nos atraiga lo que es tinieblas, no hay luz. Así yo vaya a la iglesia, así yo me sepa versículos de memoria, cante canciones. Lo que yo no puedo hacer es decir que estoy en la luz cuando consiento la oscuridad. Eso no es coherente. ¿Por qué? Porque no puede haber paz entre la luz y las tinieblas. Así de sencillo. No puede haber paz. Es decir, si tú estás ahí cómodo, buscando a Dios de vez en cuando para que te ayude, pero de resto haciendo lo que tú quieres, estás equivocadísimo. Estás en tinieblas, estás en tinieblas. Así creas que eres cristiano, estás en tinieblas. ¿Por qué? Porque no puede haber paz. En cambio, si tú amas la luz, tú odias el pecado en tu vida. Y lo quieres arrancar de ti. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Pero paz no puede haber. Si hay paz, es porque estás en tinieblas. ¿Sí? Si hay paz, es porque estás en tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, dice así. De nuevo, son palabras del apóstol Juan. Y por favor, escucha estas palabras. Tal vez tú las has leído un montón de veces, pero escúchalas ahora como que es Dios hablándote. Porque si tú las escuchas como lo que es este libro, pero ya, pues no va a pasar nada. Pues para eso leamos, no sé, la Odisea de Homero, ¿sí? Pero si creemos que es la palabra de Dios y es para nuestras vidas y es para darnos luz, entonces deja que te haga así esta luz, me hago entender. Dice así, el que cree en Jesús, el que cree en Él, no es condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el versículo 19 nos dice, y esta es la causa de la condenación, atentos, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas.
a la luz. ¿Ustedes creen que eso es una descripción del mundo actual? ¿El mundo es así? ¿La luz vino al mundo? ¿Pero vemos que el mundo esté rendido a los pies de la luz? No. ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho la humanidad? Prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos eran perversos. Versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Cuando te llaman a orar, a buscar a Dios, a leer la Biblia, a congregarte y tú lo aborreces y tú no quieres eso, no es que estés ocupado, no es que pereza, es esto. Es que las tinieblas te llevan a aborrecer la luz. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella. ¿Por qué? Por temor a que sus obras queden al descubierto. Versículo 21. En cambio, contraste, el que practica la verdad, ¿qué hace? Se acerca a la luz. ¿Para qué? Para que se vea claramente que sus obras son hechas en obediencia a Dios. O sea, que mi respuesta a conocer a Jesucristo es una evidencia de si estoy en luz o en tinieblas. Si en mí hay un anhelo por conocer a Jesucristo, eso es luz. Si en mí hay cartera por conocer a Jesucristo, eso es tinieblas. Y eso no cada 8 días, todos los días. Porque hoy estamos todos acá y mañana ¿qué vas a hacer cuando te levantes? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando te levantes? Eso va a determinar qué tanto estás en la luz, qué tanto estás en las tinieblas. Pero no solo eso, ¿qué es lo que amas en tu vida? ¿Qué es lo que habita en tu mente? ¿Qué palabras salen por tu boca? ¿Cuáles son tus actitudes? Eso habla de si estás en tinieblas o en la luz. El que practica la verdad se acerca a la luz. Pero ¿saben qué? Acercarse a la luz duele. Duele. No saben a mí cómo me ha dolido ver a mis papás llorar por los pecados que yo he cometido. No saben cómo me ha dolido eh, tener que mirarlos a los ojos y decirles, sí, yo hice esto. Ir a la luz duele. Es preferible cuando nosotros preferimos quedarnos callados y como que yo no le cuento mis pecados a nadie y puedo mostrar como que yo no hago nada malo. Eso es mucho más cómodo. Pero cuando yo voy y le confieso mis pecados a otra persona, eso duele. ¿Sabes por qué? Porque es estar en la oscuridad y abrir una ventana que te haga así, ¿sí? Eso es difícil, pero no hay otra forma de ir a la luz. No hay otra forma de ir a la luz. Así que yo les digo, si ustedes quieren que sus vidas cambien, ustedes tienen que ir a la presencia de Dios y contarle sus pecados. Ustedes tienen que decirle a Dios cuáles son las tinieblas que hay en su vida. Y en ciertas áreas no solo van a tener que ir a Dios, sino ir a una persona de luz. ¿Para qué? Para que la luz vaya a sus vidas. Si están escuchando la palabra del Señor hoy, hermanos, esto es un llamado a que cambiemos. Y si a Dios le plació que fuera yo quien predicara este mensaje, es porque yo sé lo que es estar en las tinieblas. Pero sé también es lo que es aparentar estar en luz estando en tinieblas. Sé lo que es eso. Y sé lo feo que es y lo difícil que es desnudar el alma, confesar pecados con tal de que la luz venga. No es agradable. Pero ¿sabes qué? Para eso se necesita una persona que no te señale. ¿Sí?
Entonces nosotros como iglesia no podemos ser la clase de iglesia que decimos, uy, tenaz que esta persona haga esto. No. Jesús no nos recibió a todos. Amén. ¿No nos recibió con todos nuestros pecados? ¿Acaso Él no estaba muriendo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Con ese amor nos amó Jesús. ¿Amén? Amén. Con ese amor debemos amarnos unos a otros. ¿Sí? Él dijo, este mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. Y Él nunca nos señaló, nos recibió para restaurarnos. Así debemos amarnos unos a otros. Entonces vayamos a la luz, iglesia, ya estoy cerrando, porque vivir una doble vida es horrible. Vivir una doble vida es muy feo, esconder pecados es estar en las tinieblas. He luchado con cosas que incluso a veces, mis luchas recientes, me cuesta decírselas a mi esposa o a mis pastores, ellos las conocen. Es difícil, y es difícil tener que volverles a decir, volví a embarrarla. Porque uno le da vergüenza, porque uno en cierta manera se preocupa porque, ay, ¿qué tal que digan, pero qué le pasa otra vez? Ya déjela, bobada, ¿sí? O que se decepcionen, o, en fin. Pero necesito hacer eso. Porque si no lo hago, ¿saben qué voy a empezar a hacer? Otra vez, poco a poco, oscuridad. Yo te hago una pregunta, solo para que la respondas sí o no, pero sin detalles. ¿Será que tú necesitas abrirle el corazón a alguien? ¿Será que tú necesitas sentarte con alguien y decirle, mire, yo necesito contarle esto? Y dejar que la luz entre. Si tu respuesta es sí, hazlo. Busca a alguien de confianza, pero alguien de luz. Y hazlo. Pero no guardemos más silencio. No estemos más en las tinieblas. Y eso sí, ¿saben de dónde saco yo todo eso? De aquí. Hoy no les estoy contando la historia de mi vida. Estoy hablando de esto basado en la historia de mi vida. ¿Sí? Pero está aquí, hermanos. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Ustedes saben cómo es la vida? ¿Recuerdan cuando nos estábamos imaginando caminando en el campo a oscuras? Con el cielo nublado, sin resplandor de luna. Osquitar, le toca a uno tener linterna, me imagino, ¿cierto? Esta es nuestra linterna. Amén. En un mundo en tinieblas, esta es nuestra linterna. Cuando tú coges este libro y lo dejas allá abierto en el Salmo 91 de adorno, o en la mesa de noche, guardada, y te vas y vives, eres como la persona que se va a aventurarse por allá sin luz, en plena oscuridad. En cambio, si permaneces en este libro, estás usando la linterna. Todo lo que yo les he hablado hoy es palabra del Señor. Es luz para ustedes, para que tomen decisiones, para que sus vidas cambien. Van a tener que tomar decisiones dolorosas, incómodas, pero necesarias. El que no lo haga, el que quiera seguir estando cómodo de pronto en las tinieblas, no sabe para dónde va. Y se va a golpear, tarde o temprano. Un día yo iba caminando, cuando era jovencito, en un... Chía era puro lote. Eso era delicioso, delicioso. Con unos amigos teníamos un lote preferido donde hacíamos nuestras cosas, poníamos a tomar y todo eso. Y yo iba caminando con ellos y yo sabía que había una alcantarilla por ahí. De hecho, era una alcantarilla nueva. Estaba abierta. Hoy en día, por ahí pasa la avenida Chilacos. ¿Sí? Y nosotros la usábamos, era nuestro cuartel adolescente de sentarnos a tomar y todo eso. Uh-huh. Y yo sabía que estaba por ahí, pero yo estaba caminando de para atrás y obviamente era en un lote, era de noche.
cuando me fui para abajo. Yo le doy gracias a Dios que tuve los reflejos para abrir los brazos así y ¡pah! Caí así. O sea, no me fui directo, sino que me logré sostener, pero se me salió el aire. Y yo, sáqueme. Me levantaron y ahí quedé privado un rato en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe para dónde va, cuando uno anda en la oscuridad, eso le va a pasar. Pero si usas la luz, vas a ver por dónde caminar. ¿Necesitamos la palabra de Dios, iglesia? Amén. ¿Necesitamos estar juntos? A la luz del mensaje de hoy, ¿cómo les suena esa idea del cristiano solitario? Del cristiano de yo no necesito a nadie. Yo tengo mi relación con Dios y con Él ya suficiente. ¿Cómo les suena eso? Eso no cabe en el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. ¿Sí? De hecho, de eso hemos hablado en esta serie, ¿no? El mensaje de hace 8 días. Los que quieran ver esos mensajes están en YouTube. Coinonía Cristiana era el mensaje de hace 8 días y hablamos de la importancia de tenernos unos a otros, de ir a Cristo. Cierro con este pasaje en 1 de Pedro 2:9. Y esta es palabra para nosotros. Aquí Dios, por medio del apóstol Pedro, le escribe a todos los cristianos lo siguiente. Pero ustedes, levanten la mano, ustedes, todos ustedes, ¿cierto? Pero ustedes, iglesia, ustedes son un pueblo elegido por Dios. Ponlo en la PDT, por favor. Ese es, no. ¿Tienes la PDT? Sí, ahí está. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Todo eso somos nosotros. Dice así, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Amén? Entonces miren lo lindo. Número 1, ustedes no eligieron a Dios. Dios los eligió a ustedes. ¿Bien? Y ustedes son un pueblo escogido, una posesión de Dios, un tesoro de Dios. Ustedes son lo más precioso de Dios en sus manos. Él los ama a ustedes tremendamente. Pero les ha entregado una tarea. Primero los ha llamado a salir de la oscuridad. Entonces, sigan saliendo de la oscuridad. Sigan saliendo de la oscuridad. No dejen de salir de la oscuridad. Si tienes que cortar relaciones, córtalas. Si tienes que dejar un trabajo, déjalo. Si tienes que tomar decisiones radicales, hazlo, pero corta la oscuridad de tu vida. Déjala atrás y ven a la luz. A eso es a lo que te está llamando el Señor. Y vas a ver una obra tan poderosa de Dios en tu vida que tú vas a tener que contarle a otros todo lo que Dios ha hecho. Cuenten las obras poderosas de Dios. Aquí todavía hay muchos cristianos silenciosos que no hablan con otros de Jesús porque es que yo respeto o porque qué pena. Está bien, los entiendo, pero conozcan a Dios y no se van a poder quedar callados. Experimenten la luz y no van a poder guardar silencio. Se los aseguro. Si ustedes guardan silencio es porque les falta luz. Es eso. No es que le toca porque es que todo cristiano tiene que hablar. No, te falta luz. Ven a la luz y verás que vas a abrir tu boca. Amén. Somos llamados a eso. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿En nosotros hay tinieblas? Sí. ¿Qué necesitamos? La luz de Dios. Amén. Vamos a seguir hablando de eso en los próximos 3 domingos y cerramos esta serie. No se pierdan lo que viene porque vamos a profundizar más en lo que significa estar en la luz. Amén.